Sigamos con el tercer movimiento de Mendelssohn, estamos en el compás 77 y ahí, como lo mencioné en la primera parte del tutorial, necesitamos plantearnos el tema del fraseo. Aquí estamos funcionando por 4 compases, primer compás, segundo compás, tercer compás, cuarto compás y de nuevo primer compás. Mi, sol, fa, un poco menos apoyado, si, la, sol, mi, fa, más apoyado, sol, fa, sol, fa, menos apoyado, si, la, si, do, y después piano, mismo sistema, si, la, sol, fa, mi, re, do, fa, re, do, si, re, sol, re, si, y ahí creciendo, fa, mi, ra, da, si, sol, mi, si, y queremos llegar a este si de compás 85. Bien, para lograr eso necesitamos plantearnos un tema que es importante para la limpieza del sonido, que va a ser el contacto con la cuerda, el grano, lo que llamo el grano, o esta manera de simplemente tener el contacto por el peso natural del arco en la cuerda. Y luego la velocidad del arco, porque ¿qué pasa? Cuando agreguemos mucha velocidad al arco, muchas veces la cuerda va a querer silbar, pero ahí necesitamos controlado, y finalmente el esforzando lo va a hacer más que todo el vibrato. Un esforzando es wow, así dentro de la nota, y entonces a la vez necesitamos bien cuidar, tener este punto de contacto al principio del mi agudo y luego obviamente cada principio de compás, pero también tenemos que cuidar no poner un acento, porque no se trata de poner al principio de la nota una T o una D, algo así, que sería un acento, sino que ya, wa, de esta forma. Por lo tanto necesitamos poner contacto pero sin peso. Y entonces pueden ir practicando así con mucha velocidad de arco. Y luego ir buscando eso con el alzar. Y luego obviamente vamos a agregar las notas. Cuidemos bien la entrada de eso. Primero porque el gesto del arco necesitamos respirar. Estamos contestando a la orquesta, entonces la orquesta hace... ¿cierto? Le estamos de alguna forma cortando la palabra, entonces necesitamos que sea poderoso desde la entrada, y entonces el gesto de la respiración a la blanca, y bien cuidando de hacer una corchea. Muchas veces los estudiantes quieren hacer aquí una legra.
de esta forma, pero si hacemos una negra, ya no nos vamos a insertar bien en la parte de la orquesta. Entonces, respiración a la blanca, y bien, un poco de mordido en el subiendo. Bien, vamos a tener para la expresión un poquito de glissando. De esta forma, la dificultad aquí es que este glissando nos va a querer hacer un acento en la nota siguiente. Misma cosa para el cambio de posición en 78, luego 79. Entonces necesitamos bien aquí con el arco controlar de dar toda la velocidad para la primera nota y no para el segundo tiempo. Entonces la distribución de arco es y relativamente poco para el segundo tiempo, de manera a asegurar que no tendremos un acento en un segundo tiempo de compás que no nos conviene. Misma cosa para el fin del compás, y cada vez va a ser la misma cosa. En el subiendo, lanzar el arco en la primera nota y poco arco para la segunda. Y finalmente, una vez que tenemos todos estos elementos de articulación y fraseo dentro de nuestros compases, lo que va a ocurrir es que la tentación va a ser de poner un acento ahora en el tercer tiempo, es decir, de esta forma. Entonces necesitamos cuidar en el subiendo del tercer tiempo, cada vez dar bastante velocidad de arco, obviamente, para que se escuche so, fa, pero a la vez no más peso y velocidad de arco que tuvimos en el primer tiempo. Siempre el primer tiempo tiene que sobresalir en comparación al tercer tiempo. Entonces, ustedes ven, estos compases son relativamente fáciles, entre comillas, pero a la vez necesitamos cuidar porque es muy fácil de hacer algo al revés, digamos, de la lógica de fraseo de esta época. Bien, entonces, cuidemos bien eso. Ustedes ven, aquí no uso la totalidad del arco y luego voy a respirar. Bien, ahora de nuevo acordémonos bien, el primer compás más porque ir esforzando, un poco menos, más y un poco menos. Entonces, ustedes ven, dentro de 4 compases hay como si habría que escribir todos los crescendo, disminuyendo, apoyos, etc. Entonces, cada nota tendría como tres apoyos distintos, pensando en cómo se inserta dentro de 2 tiempos, dentro de 4 tiempos y dentro de 4 compases. ¿Ya? Hay 3 mini fraseos adentro de para cada nota, digamos. Bien, observemos un poquito el dedaje. ¿Ya? Aquí vamos bien buscando el Fa en quinta posición, para seguridad. Aquí primera posición está bien, nota de paso a La para asegurar el Si. Nota de paso Mi sostenido en 78 porque vamos a semiposición, ¿cierto? Y ahí nota de paso Fa. Entonces lo que les aconsejo hacer es ir estudiando obviamente cada uno de los cambios de posición con su nota de paso no realmente audible pero sensible, pero también pueden ir jugando un poco sin la articulación, sin preocuparse demasiado del fraseo, a simplemente hacer de esta forma. Para sentir el viaje que su mano izquierda tiene que hacer para que todo sea seguro. Asegúrense también que cuando vayan cambiando con dedos que son distintos, levanten bien la mano, por ejemplo aquí, up, bien grande abierto, y ahí bien grande abierto. ¿Ya? Siempre levantar el dedo
mientras hacemos el viaje para ganar en precisión de sonido, en articulación y en expresión. Bien, entonces normalmente una vez que tienen todos estos elementos, están listos para ser fuerte y poderoso. Más. Normalmente les lleva al primer cuarto, que va a ser un buen lugar para poder hacer el piano que ocurre en Alzara 81. Entonces, observemos un poquito eso. Aquí se va a levantar realmente el arco. Y después nos vamos a quedar entre el primer cuarto y la mitad del arco. No vamos a usar, sino que vamos a hacer el piano aquí bien reducido de arco, también para mostrarle al público la sensación de piano. Aquí hay un cambio de posición que no es el más fácil del mundo, ¿no es cierto? Y a este excepcionalmente no lo vamos a hacer con nota de paso, sino que insertando el primer dedo. Y ahí mismo sistema, se puede escuchar un poquito de glissando. Es casi nada, obviamente, ¿eh? Ahora, la dificultad de este gesto en el primer cuarto es la dicción de la semicorchea. Y por eso es bien importante no irse demasiado lejos, quedarnos por ahí y levantar realmente. Bien de arriba de la cuerda, entonces ahí si hacemos bien la cuerda de la, normalmente más o menos el cambio de dinámica y de carácter se hace solo, es decir, pasemos fácilmente del forte ya estamos en un piano obligado por el poco arco y la cuerda de la que estamos usando. Bien, entonces llegamos aquí. Y ahí vamos a volver a la lógica de tipo de arco que tenemos en el tema del principio, ¿cierto? Entonces, observemos un poquito cómo funciona. Siempre tarara, tarara, ¿cierto? Entonces, exagérenlo cuando van estudiando lento. De esta forma. Ahora, estilísticamente, en la época barroca, clásica y al principio de la época romántica, se puede hacer un cambio de dinámica usando un cambio de articulación en algo que es corto. Es decir, podemos considerar que cuando es piano, vamos a ir tocando, y cuando es más fuerte, la articulación se va a cambiar, no tanto el volumen, sino que vamos a tocar con un poco más de arco y entonces se va a hacer más largo, va a tomar más espacio y entonces va a figurar el cambio de dinámica que queremos. ¿Ya? Eso es algo que ya vimos en la primera parte del tutorial, en la semicorchea, y entonces es algo que vamos a usar aquí. Observemos la distribución de arco en 83. De esta forma, es decir, vamos a ir alargando a partir del crescendo. Eso es todo corto. A partir de aquí vamos a ir un poco más grande a la parte superior, separando todavía aquí. Y eso grande. Casi todo el arco para si, lado si. Y entonces nos va a llevar a la punta, donde podemos mostrar el piano.
y nos da un cambio de carácter que es bastante agradable, bastante dulce. Entonces eso es a practicar lento. Obviamente primero pueden practicar poniendo tercer dedo en las dos cuerdas, tercer dedo en las dos cuerdas, extensión inferior. Aquí estamos todavía en tercera posición. Entonces primero pueden estudiar lentamente para la afinación de este trozo, luego agregando lentamente. La distribución de arco, entendiendo bien que siempre tenemos tarara. Eso es muy importante, no tarara. Nunca, nunca así, siempre un poco de disminuyendo a partir de la semicorchea. Tarari, pam, pam. Y entonces ahí ya les queda solamente subir la velocidad. Y entonces, como siempre, cuando tenemos una dinámica sorpresa, una dinámica súbita, podemos hacer un poquito de respiración antes, es parte del estilo, digamos, y entonces ahí podemos tener do, si, sol, mi, si, la, re, si, la, re, si, sol, fa. Un mini tiempo que se va a tomar muy poco, ojo, porque a veces los estudiantes exageran mucho este tipo de cosas. Tiene que entrar en el metrónomo más o menos, ¿ya? Pero un poquitito de respiración para mostrar el cambio de carácter. Y luego, una vez que tienen eso, les queda estudiar la transición, es decir, pasando del piano antes. Y eso es importante que sea bien marcado, bien mordido. Respiración. Nos quedemos en la punta. Bien, aquí tenemos uno de los trozos más líricos de este movimiento. Entonces, ahí vamos a usar todo el arco y vamos a glisear. ¿Cierto? Y en estas negras, que son tan líricas y tan románticas ya, vamos a usar un vibrato lo más constante posible. Ya vamos a hacer el esfuerzo de tratar de vibrar realmente de manera continua estas negras. Observemos un poquito cómo funciona. Entonces, fuerte, guiando al compás siguiente. Y ustedes notarán, hay un poco de glissando. Nos quedemos a la mitad. Con eso vamos a la punta. ¿Cierto? Fuerte, menos. A la punta. Todo el arco. Bien, no olviden, si están mirando este video antes de su preparación del concierto, no olviden tomar un lápiz. Ustedes ven, aquí hay muchas cosas y de fraseo y de articulación y de distribución de arco que pueden ir anotando ahora mismo mientras están mirando el video. Ya, entonces eso voy a cuidar. Eso no me caería tan natural, entonces lo voy a escribir. ¿Ya? Bien, entonces, observemos. Guiando, piano, todo el arco, y ahí de nuevo tratando de vibrar toda esta línea, si, la, sol, fa, mi, re, tratando de vibrar todo eso. La mano izquierda no es particularmente complicada aquí, solamente cuidar bien el 88, donde pasemos de la tercera y ahí el glissando se va a hacer un poco mitad y mitad, es decir, no es realmente con la nota de paso, tampoco es con el primer dedo, es empezando el gesto con el segundo, avanzando la mano y dentro del gesto haciendo el primer dedo.
esta forma, ¿ya? Este cambio se estudia porque no es tan fácil y no es tan fácil a sincronizar con el cambio de arco, entonces necesitamos cuidarlo. Bien, entonces... todo el arco. Y este acento para mí no es un acento duro, no es tara, yara, es un acento que es al límite entre acento y esforzando, ¿ya? Glissando de nuevo, pero no enorme, es lo que llamo una sombra de glissando, ¿verdad? Aquí ahorrando el arco un poco, porque son muchas notas, y más que todo, si en 93 usamos la totalidad del arco realmente, el problema es que después en 94, la primera nota, tendremos que dar todo el arco. Y entonces probablemente vamos a hacer un acento, entonces tratemos de usar un poco menos de todo el arco, llegar al primer cuarto, y así podemos hacer relativamente suave para llegar a la punta. Respirando y empezando la sección siguiente, entonces disminuyendo, simple, y ustedes ven, este elemento es un elemento de felicidad, ¿no es cierto? No es... poco peso en el arco, libre, así, no demasiado vibrato, solamente para colorar. Y bien cuidando los intervalos, ¿cierto? Bien cuidando eso, ¿ya? Después, en términos de mano izquierda, tenemos nuestro cambio en 94, ¿cierto? Al armónico, que no es tan fácil, es bastante grande. Entonces, ahí de nuevo tenemos un cambio en el cual empecemos el gesto con el dedo anterior y se sustituye el dedo siguiente durante el movimiento. Y siempre como cuando hacemos armónicos hacia arriba, tratemos de extender un poco la mano de esta forma y no tratar de hacer una rotación total como si vamos a tocar. Como si vamos a tocar realmente la nota. Ustedes ven, yo llego a tope aquí contra el violín y después extiendo la mano. De esta forma, entonces este cambio necesitan estudiarlo, pero estudiarlo para que sea muy seguro, es decir, a lo menos en algún momento tienen que lograr tenerlo perfecto 10 veces seguidas, esta fórmula. Eso 10 veces seguidas bien, porque si no, no pueden ir durmiendo tranquilo. Es probable que si no habrá un problema en el momento de presentar la obra. Entonces necesitan tener bien 10 veces seguidas eso. Bien, entonces estábamos fuerte. Mini glissando, simple, no todo el arco. Respirando. Y ahí bien. Bien el grano para lanzarse en el trozo de 95. Bien, entonces observemos un poquito este trozo de 95. Ya hemos hablado de cómo estudiar los trozos de semicorcheas, ¿cierto? En el primer tutorial, en el trozo de 59. Entonces, repasemos un poquito. Lo que vamos a hacer es un primer paso, eventualmente, buscando hacer, por ejemplo, ligado de a 2 tiempos.
esta forma. Ya lo hice bastante completo para que puedan sentir también los conceptos de articulación y de control al momento de ir tocando. Ustedes sienten la onda, la atmósfera en la cual me pongo para hacer este tipo de trabajo, para que ustedes puedan ir copiando este tipo de atmósfera y que vayan buscando que sea calmo y que sea completamente lineario de esta forma y cuidando la afinación de cada intervalo. Obviamente hay intervalos que probablemente les van a complicar un poco más que otros y entonces ahí necesitan detenerse, observar las notas, entender cómo funciona su mano, de manera a asegurar que después en el hígado lento como ese ahora pueda ser controlado. Bien, entonces eso sería el primer paso. El segundo paso vamos a hacer un poquito para la articulación, es decir, que vamos a agregar ritmos a partir de eso. Todavía ligado de a dos tiempos, por ejemplo. Entonces, aplicando nuestros cuatro ritmos usuales, largo, corto, la ta, 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 corto, largo, ta, 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 largo, tres, corto, ta, 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 y tres, corto, largo, ta, 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 ta. Bien, entonces vamos a hacer eso y ahí vamos a partir desde lento, pero eso es una vez que el trabajo de afinación está bien hecho, vamos a partir desde lento y vamos a ir acelerando un poquito de manera a ganar articulación. Una vez que estamos despreocupados de la mano izquierda, vamos a empezar a preocuparnos de cómo va a funcionar una vez que ponemos la mano derecha, que finalmente es probablemente la parte más compleja de este trozo. Entonces, ahí vamos a ir más o menos en este punto, en algún punto entre el primer cuarto y el primer tercio del arco, por ahí. Y entonces ahí vamos a ir bien pegado al fondo de la cuerda, digamos, haciendo como está escrito. De esta forma, y ustedes ven cuando lo hago, trato de asegurar que sea bien mi antebrazo, que sea el motor del gesto, y a la vez que mi muñeca esté flexible. Pero obviamente es el antebrazo que es el motor. Entonces, cuando van a empezar a hacer este paso, se van a dar cuenta de que ya empiezan a querer pasar en otras cuerdas o cambiar de cuerdas demasiado temprano, o que se desincronizan algunos cambios de dedo de la mano izquierda con algunos cambios de arco. Bien, entonces ahí su trabajo, y ahí es el trabajo más minucioso, más cuidadito que hay que hacer. Es decir, ahí necesitan identificar las notas que les complican, que no van a ser las mismas necesariamente para todos. Entonces necesitan identificar, aquí tengo un ruido siempre, aquí hay algo que no sale perfecto en esta nota. Entonces identificar la nota que les complica y ponerle un pequeño falso acento durante un tiempito, de manera que se sincronice perfectamente y se entienda bien los gestos de cambio de cuerda. Globalmente, lo más fácil, digamos, en este paso, es de ir haciendo acentos, estos falsos acentos, en cada cambio de posición y cada cambio de cuerda, lo que nos va a dar eso. Y en las extensiones también.
Y ustedes ven aquí, yo voy exagerando un poco los gestos de cambios de cuerda, por ejemplo, aquí con el brazo derecho, y también a veces voy exagerando los gestos de la mano izquierda, y entonces todo eso es lo que permite que se sincronice muy bien, ¿ya? Entonces necesitan hacer todo este trozo desde lento hasta más rápido, hasta llegar más o menos ahí. De esta forma, hasta esta velocidad. Ya. Y entonces, a partir de esta velocidad, van a ir gradualmente subiendo de nuevo la velocidad, pero esta vez reduciendo un poco los falsos acentos y tratando de enfocarse, al contrario, en el fraseo indicado. Ustedes ven aquí, yo indiqué pequeños crescendo, pequeños diminuendo, que son relativamente naturales, es decir, vamos crescendiendo a donde va subiendo la línea melódica y bajando de volumen cuando va bajando. Hay otras opciones de fraseo, pero digamos que esta es la más razonable, especialmente cuando uno aprende el concierto por la primera vez. Bien, entonces, ahí van a tratar de ir subiendo la velocidad hasta llegar. Eso, y entonces ustedes ven, yo todavía quedo con poco arco, no voy demasiado ampliando, voy con poco arco, pero lo voy ampliando solamente para los crescendo y de nuevo poco arco y mucha presión en la cuerda. Y todavía así tiene que salir limpio, y eso es el gran desafío de este paso del trabajo, tiene que todavía salir limpio. Y entonces, una vez que tienen eso, globalmente ya el trabajo está casi completamente hecho. Se quedan un par de días en este paso, a esta velocidad como lo toqué recién, bien controlado. Y en algún momento, cuando sienten que ya es bastante natural, y obviamente sienten que está de memoria, este tipo de cosa se tiene que aprender de memoria desde el principio del estudio, es decir, el primer día que se enfocan en este trozo, tienen que entender cómo van funcionando los dibujos de la nota y globalmente entrenarse para que más o menos al fin de la primera sesión de estudio sobre este trozo ya lo tengan de memoria, porque así el inconsciente va a ir trabajando. Si no lo aprenden de memoria, el inconsciente dice, sí, pero yo, lo siento, yo quisiera ayudarte, pero no puedo, entonces buena suerte. Y entonces uno pierde mucho tiempo de estudio con el instrumento cuando el inconsciente podría hacer el trabajo. Entonces oblíganse a aprender de memoria rápidamente estas cosas, aunque sea muy lento y aunque todavía hayan dudas y accidentitos por aquí y por allá, pero que globalmente el patrón de las notas esté bien entendido. Y luego, una vez que lo han aprendido de memoria, de vez en cuando hay que ir verificando con la partitura, porque a veces aprendemos de memoria y entonces aprendemos una notita por aquí o por allá que no es con la buena alteración, y entonces después se va pegando esta nota para la vida. Entonces regularmente hay que retomar la partitura y con atención decirse, ¿estoy haciendo las buenas notas o no? Sí, eso está bien, ya. Entonces, eso es el sistema. Y entonces se quedan un par de días así y luego lo que van a hacer es subir la velocidad, y mientras van subiendo la velocidad van a empezar a relajar la presión que estaban poniendo. Es decir, estaban así. Y van a pasar a ir. Y ustedes ven que relajando la presión, pero usando el mismo gesto bien controlado, aquí la flexibilidad de la muñeca y poco arco, entonces va a empezar a saltar. Y entonces la idea no es realmente que queremos que salte mucho,
no queremos eso. Queremos que salte por naturaleza, que salte como lo hice antes, es decir, que salte naturalmente, simplemente porque estamos pasando el arco en poco arco. Pero no queremos forzar un explicato o un sautille aquí. Simplemente que se haga naturalmente. ¿Ah? Eso es algo que ya vimos un poquito en el trozo de 59 también. Ya, entonces aquí obviamente al sacar eso, al sacar este peso, hay momentos con los crescendo donde de nuevo vamos a reponer un poco más de peso y un poco más de amplitud de arco y entonces va a saltar menos y otros momentos más piano donde va a saltar más. También tenemos que tomar en cuenta que cuando tratemos saltar naturalmente en las cuerdas graves, el arco tiene que ser más reducido porque la cuerda está más gorda, digamos, que las cuerdas agudas, donde ahí salta con muy poco peso y eventualmente puede saltar con un poquito más de arco. Entonces, eso es una cosa que su cuerpo tiene que aprender. Por eso hicimos todos los pasos previos de manera que lleguen a este punto y que vean cuánto hay que aliviar. Y eso lo pueden hacer por sección de 2 tiempos. Eso, y entonces van buscando por sección de 2 tiempos cómo funciona, y luego secciones de 4 tiempos, y luego secciones de 2 compases, y luego las 4 líneas y ya estamos. ¿Ya? Entonces vayan construyendo bien su estudio de manera que sea limpio. Hay muchas veces estudiantes que llegan a la clase y me muestran este trozo y su hermano, ¿no es cierto?, en 182, me muestran estos trozos y hay problemas de afinación porque no tomaron el tiempo realmente de entender los intervalos. Hay problemas de suciedad de sonido porque van cambiando de cuerda pero no está perfectamente sincronizado, hay otras cuerdas al aire que se escuchan, hay ruiditos por aquí por allá pero un poco todo el tiempo y el golpe de arco saltado está muy inestable y se siente que están muy incómodos. Eso es generalmente porque el estudiante se puso a tocar la cosa primero lento, globalmente en vez de hacer los 6 o 7 pasos que yo indiqué, finalmente hicieron paso 1 lento, paso 2 rápido, eso, entonces ahí efectivamente va a funcionar el trozo, el estudiante generalmente está bien feliz. Llega y dice, mire profesor, yo puedo tocar este trozo, pero no se entiende nada de lo que está haciendo adentro, no está bien preciso. Entonces, tomen el tiempo de hacer cada uno de estos pasos de manera a asegurar que está controlado. Y, de nuevo, eso es pura, hacer estos pasos, entre comillas, es flojera. Es decir, si uno hace solamente 2 pasos, lento y luego rápido, y entonces sucio, y entonces llega y se da cuenta con el profesor solo que no está bien, habrá hecho paso 1, paso 2, tocar mucho tiempo sucio, arreglar la cosa con el profesor, luego reestudiar cada uno de los 6 o 7 pasos, con un poco más de tiempo para cada uno de ellos, porque se habrá tomado la costumbre de hacer cosas malas. Entonces va a invertir mucho más tiempo que haciendo directamente los pasitos cuidado. Entonces, por eso yo digo que cuando uno está estudiando, tiene que ser flojo, tiene que tener esta sensación de flojera. Es, ¿para qué me voy a aprender mal la obra para después tener que reaprenderla bien, borrando todo lo mal que hice? No, directamente la aprendo bien y así me toma mucho menos tiempo y puedo o aprender más repertorio o salir con amigos o tener vida familiar, etc. ¿Por qué pasar más tiempo para obtener el mismo resultado? Entonces traten bien de estudiar bien directamente estas cosas. Observemos un poco cómo funciona para la mano izquierda ahora, cómo funciona la construcción de la mano izquierda. Entonces, aquí estamos en primera posición, pero en primera posición que va hacia arriba, ¿no es cierto? Porque es mi mayor. Aquí el primer dedo no se va a poner en las 2 cuerdas, se va a articular. Si, do, re, mi, cuerda de mi,
se levanta el primer dedo. Aquí encuentro más fácil poner en este segundo tiempo de 96 directamente la tercera y quinta, es decir, sol, si, sol, mi, quinta y tercera, si, fa, re, fa. Ya tener todo puesto. ¿Por qué? Porque justo después de eso tenemos un cambio, entre comillas, a semiposición en el tercer tiempo, en el la sostenido, que ya nos va a generar un desafío de sincronización. Entonces, si no pongo el primer dedo en las dos cuerdas, tendré que mover una vez y después de nuevo. Y para mí es mucho movimiento a hacer aquí. Entonces trato de tener todo puesto y ahí pasar a semiposición. Ya, bien cuidado la semiposición aquí. Si no conocen muy bien su semiposición, pueden ir jugando, ¿cierto? Entonces... poniendo todas las notas entre medio de las notas escritas dentro de la misma tonalidad de manera a entender bien cómo funciona. Todavía semiposición. Aquí cuidar bien que el cuarto dedo no vaya pasando demasiado en cuerda R. Bien sacarlo con energía. Luego hasta allá no hay problemas fundamentales. Cuidar bien la articulación. Abrir la mano. Y ahí cuidar bien el sol natural de tercer tiempo de 98, porque segundo tiempo era re sostenido. Y ahora un semitono más bajo, sol natural. Y justamente el sol aquí, extensión, hay que bien estirarlo porque es bastante lejos. Lo que pasa generalmente es que los estudiantes van a tener tendencia a tocar re, fa, re, si. Luego el sol natural un poco demasiado alto. Y luego el sol extensión un poco bajo. Y entonces tenemos un sol y otro sol. Y otro sol. Y entonces ahí obviamente está muy desafinado. Entonces, re, fa, re, si, sol, si, sol, mi, re, mi, sol, mi. Hay que hacer un esfuerzo en la mano izquierda. Bien, aquí cuidar en tercera posición la calidad de los terceros dedos, bastante alto. Pero este no. De nuevo estamos articulando el primer dedo. Primera cuerda nomás. Se saca, se repone. Bien buscar la extensión. Y el re natural bien bajo, en 100. Bien alto, bien bajo. Y de nuevo, bien alto, y de nuevo bien bajo. Primera posición, nos han cantado. Bien bajo los naturales. De nuevo un cambio con el primer dedo. Es el primer dedo que hace el viaje. Y ahí bien cuidar la afinación de esta escala. La natural bien bajo. Bien liberar el armónico. Do natural, siempre los naturales bien bajo. Y extensiones bien alta. Nota de paso fa. Esta tercera menor bien grande. Bien bajo el fa natural primer dedo en 105. Bien alto la extensión. Y bien bajo el fa natural. Abrir grande la mano.
en 107, cuidando la calidad del sonido cuando pasemos a la cuerda de sol. Bien cuidar eso y bien cuidar la sincronización del cambio a la primera versión. Hay que ponerle un pequeño acento. Entonces, ustedes ven todos estos puntos ahora que mencioné, son todos los puntos que uno necesita cuidar en el primer paso, cuando hacíamos lentito, ligado de a dos tiempos, ¿cierto? Es justamente un poco exagerar la tendencia de todas estas notas. Si hay que ponerlo bien alto, entonces bien alto al límite lo más alto posible y bien bajo al límite lo más bajo posible. Así se va a ir estudiando lento y entonces cuando uno va a ir más rápido, el molde de la mano se va a adaptar para que sea justo bien y cuidado. Bien, entonces ahí ya tenemos los pasos para ir subiendo la velocidad en orden, cuidando la mano izquierda, y entonces ustedes ven las dinámicas y ahí es como el otro trozo, entonces podemos ir agrandando un poco el arco y entonces ya no va a saltar durante un tiempo cuando hay crescendo y cuando de nuevo es piano podemos hacer menos arco y entonces más saltadito. Bien, entonces llegamos a 107 y ahí tenemos un acorde que es bastante raro a hacer para la mano izquierda. Observémoslo, la, re al aire, do, la. Y entonces ustedes ven, si bien normalmente nuestra posición de mano es así, ¿no es cierto? Es con el brazo y la mano en una misma línea. Aquí, para llegar a eso, muy probablemente van a tener que quebrar un poquito su muñeca. La dificultad de eso generalmente es el intervalo de un tono que hay entre el do y el la, el segundo y el tercer de do, que tiene que ser bastante grande, es decir, si es demasiado grande no va a salir mal, si es demasiado chico el tiro va a ser desagradable, entonces bien cuidar. Bien, luego variolage como siempre, ¿cierto? Ya vimos eso. Entonces pueden ir practicando así en cuerdas al aire para tener la sensación de cómo llegamos al pitch. La, redonda, sol, mi, la, redonda, sol, mi, la. Entonces ustedes ven, necesitamos empezar estos tagaragaragaragaram, más o menos aquí entre primer cuarto y primer tercio. Y ustedes ven aquí, para tener más fuerza en el pizzicato, lo que voy a hacer es que voy a levantar realmente todo el brazo y entonces finalmente es el peso de esta parte aquí que va a ir cayendo y al caer va a agarrar las notas con poder. ¿Eh? No traten de hacer... No es este lindo ahí el pizzicato hacia el infinito, ¿no es cierto? No, aquí es un pizzicato un poco de martillo. Siempre hay un gesto de energía. Entonces ahí lo que necesitan estudiar es el paso de los moldes, es decir, estudiar la doble cuerda, la de do, la. Sacar, reponer, hasta que su molde sea seguro, que siempre caigan bien. El otro molde, do, mi, la, mi, pensando que si el mi va con el la al aire, hay que ponerlo bastante alto y entonces el do, la sensación del do tercer de do es que va a ser bastante alto. Si toco el do así, quizás es un poco molestoso, es un poco alto, pero en realidad en este acorde el tercer dedo tiene que ir bastante alto. Y luego necesitamos estudiar para pasar de un molde al otro. Hasta estar seguro de eso. Y entonces ahí lo podemos hacer con la transición. De
esta forma. Ahora, cuando llegamos del trozo, yo pongo un poco de apoyo en la primera. Y después voy en ritmo, pero la primera para sentir que es la llegada. Siempre voy a apoyar un poco la primera, y la primera vez en 107 voy eventualmente a detenerme un poquito en el tiempo y hacer las notas siguientes un poquito más rápidas. Bien, entonces eso bien controlado. Martillo. Y el último necesitamos pensar que si bien cada vez nos quedamos cerca de la mitad para hacerlo, ahora vamos a ir un poquito más con arco para el último, para tener espacio en el subiendo, para ir haciendo el glissando y esta nota de llegada que es bastante importante y lanza a la orquesta en su respuesta después. Bien, entonces este trozo generalmente es uno que da lo más miedo a los estudiantes, pero háganlo bien en orden. Sientan bien también cuando están haciendo este golpe de arco. Cuando hacen todo este golpe de arco, sientan bien la importancia de cada uno de los dedos de la mano izquierda, de la mano derecha. Muchas veces yo tiendo a tocar sacando el pequeño dedo. En todo lo que es lírico, generalmente, yo uso el peso natural de la mano, acostando un poco los dedos aquí, de manera a no tener, entre comillas, que hacer esfuerzos para que salga sonido. Pero en este tipo de cosas, necesitamos plantearnos el rol de estos dos dedos que van estabilizando el arco, le evitan hacer eso, pero también nos permite controlar mejor los cambios de cuerda. Y este pequeño dedo va a ser bastante importante también, porque es el que evita que se nos pierda el control. Entonces, no significa que hay que agarrar el arco, pero significa que hay que sentir, hay que hacer el esfuerzo de sentir cuál es el rol de este, sin apoyarles realmente, pero sentir cómo van manteniendo el arco en el camino que nosotros hemos decidido. Bien, entonces cuando hacen estos pasos, sean bien conscientes de cómo funcionan. En todo caso, nunca va a ser agarrado, pero probablemente no va a ser tan relajado tampoco. Es decir, hay que buscar el buen punto como para que tenga contacto con los dedos con el arco. Para empezar el trozo siguiente, hay una pequeña trampa que a todos nos hace caer un poco. Es que realmente es muy poco tiempo de silencio entre re, todo, entre las dos páginas, pero como hay una vuelta de hojas cuando estamos estudiando en la casa, entonces de alguna forma no nos fijamos en eso y nos acostumbramos a tomar mucho tiempo. Entonces, lo que necesitan hacer cuando ya están avanzando en el trabajo es siempre tratar de cantar siempre cantar la parte de orquesta para sentir el tiempo que hay y sentir que no hay media hora de descanso entre estas dos partes, porque yo lo veo con los estudiantes, muchas veces llegan y claro, el movimiento está listo, pero ahí siempre el piano va siguiendo y no tuve tiempo, ¿ya? Entonces siempre cántenselo bien en este lugar. Bien, observemos un poco el trozo siguiente, que finalmente tiene más que todo una complejidad de articulación de mano izquierda, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es simplemente, con el hígado por compás como está, hacer ritmo, ¿cierto? Entonces, primero descubrir las notas. Bien cuidar.
el paso del re al do sostenido. De esta forma, entonces, acostumbrarse a los cambios de posición y a los intervalos, y luego haciendo... todos los ritmos que ya hemos visto. Entonces, eso es necesario cuando van lento, ir estudiándolo sobrearticulando, es decir... y eventualmente poniendo pequeños acentos en los cambios de posición y de cuerda. Especialmente en este cambio de arco y de segundo de do. Re, do, do, ahí es importante. Este también. Y después obviamente van borrando eso de manera a empezar fuerte y ir haciendo disminuyendo. Y nos va a caer bien en la distribución de arco, porque si observan 114 vamos a tener 3 tiempos. Pero esta fórmula ya vimos el tema. Esta fórmula ya vimos que la queremos empezar un poquito abajo de la mitad, ¿no es cierto? Para evitar hacer algo enorme, especialmente en el piano. Entonces significa que en 114 necesitamos ahorrar el arco. Entonces todo el arco, pero alivianando el peso, y poco arco. De manera a estar bien en el lugar. Y ahí de nuevo un elemento similar a lo que tuvimos en 39, por ejemplo, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, re, do, si, la, sol, si, re, do, re, mi, si, sol, mi. Una pequeña respiración, entonces ahí misma cosa, en 114, no es completamente pegado entre los arcos de esta forma, sino que vamos a respirar un poquito entre los dos arcos. Bien, entonces esta transición no está especialmente difícil, pero tenemos que pensar que estamos cortando la palabra o tomando la palabra, digamos, de toda la orquesta, tocando todos. Entonces tiene que ser bastante poderoso y bien el grano, el contacto. Y aprendan bien esta transición de memoria lo más temprano posible, de manera a no siempre tener que dar vuelta a la hoja y entonces nunca poder practicar el gesto de respiración a la blanca así. Si tienen que dar vuelta a la hoja lo van a lograr, pero les quedará como una respiración a la negra al último momento como pueden, ¿ya? Entonces practiquen bien con la respiración a la blanca. Bien, entonces ahí observemos la vuelta del tema, que en términos de fraseo va a tener las mismas lógicas que al principio, entonces no voy a pasar especialmente tiempo en eso, pero observemos un poco la mano izquierda, que se hace un poco más compleja que al principio. Entonces estoy en alzar a 115, ya este intervalo 1-4, eso es un poco delicado. Ahí, nota de paso, extensión bien lejos. Aquí bien cerca los semitonos a partir del si. Extensión bien lejos. Y sin mover el primer dedo. Se queda todo este tiempo, luego pasemos a segunda posición. Aquí bien grande, fa sostenido, sol natural. Cambio por extensión. Eso es un cambio que no tiene nota de paso. Voy extendiendo el primer dedo. Oh, y aleluya, estoy en primera posición. De esta forma, entonces también necesitan practicarlo, aunque no sea un real cambio de posición, pero necesitan practicarlo bien.
Entonces, y ahí llegamos a otra parte lírica. Entonces, es el mismo sistema que al principio, entender bien primero la mano izquierda y luego lento, exagerando los fraseos. Respiración, contacto. No ir demasiado lejos en el arco en 118, de manera a poder empezar eso a la mitad. Y después es el golpe de arco que hemos practicado al principio del primer tutorial, en la primera semana de estudio, en el cual globalmente en el mismo lugar de arco debemos estar capaces de rebotar haciendo un mini círculo aquí que nos permite estar más o menos en el mismo lugar, y obviamente después para frasear podemos acercarnos un poquito, lo que significa que eso lo vamos a hacer tratando de partir lo más alto posible, es decir, casi a la mitad. Y ahí vamos a lanzar y controlar de esta forma. Entonces, transición, tomando la palabra de la orquesta. Controlando el arco. Mini respiración. Bien articulado. Bien los semitonos. Cuidado la extensión y el fraseo. No gastar el arco. Con la extensión inferior, desde la mitad y acercándose al talón, pero muy gradualmente para llegar al tema lírico, empezando en el talón. Este tema lírico de 121 tendemos todos naturalmente a tomarlo más rápidamente. Es un tema que por la distribución de arco, por el hecho de llegar a algo un poco más cantado, etc. Entonces aquí estuvimos controlando. Y ahí queremos ir muy rápido. Entonces necesitamos ir controlando el pulso en este lugar. Y una de las cosas que nos ayudan a controlar el pulso es obligarse a tratar de vibrar bastante las negras, como en el trozo lírico anterior. El hecho de hacer este esfuerzo nos permite ir controlando un poquito. Observemos un poquito el golpe de arco. Ahí no va a ser una distribución matemática, es decir, no vamos a hacer grande arco y pequeño en la corchea, sino que van a usar las dos, la negra con punto y la corchea después, van a usar más o menos un tercio de arco. Pero hay una que va a tener mucho peso y otra, obviamente, para evitar ponerle un acento, que va a tener muy poco peso, es decir, ustedes sienten que aquí voy pesando y ahí relajando, ¿cierto? Eso es muy importante, muchas veces se va a escuchar de esta forma. La otra trampa de esta corchea es tratar de hacer realmente una corchea, es decir, y no una manera de semicorchea. Eso sería una manera de semicorchea, pero tratando de obligarse a hacer sentir bien que es una corchea real. Bien, entonces, aquí para mí, además del vibrato que va con la expresión aquí, con el expresivo indicado por Mendelssohn, yo encuentro que hay un tipo de sonido a buscar. Ustedes ven, si yo tengo mi magnet, mi contacto al principio aquí, y que voy liberando bien la cuerda,
de manera constante y cuidando que el arco sea bastante perpendicular a la cuerda. Tengo una resonancia natural del instrumento en estas posiciones con estas notas, entonces está bien escrito por Mendelssohn. Tengo una resonancia natural del instrumento. Entonces, lo que les propongo para ir buscando eso es ir buscándolo sin ningún tipo de vibrato, solamente. Ah, aquí tuve una suciedad. Eso, ir buscando este sonido sin vibrato, solamente maravillándose de la resonancia natural del instrumento y después ir agregando el vibrato. Entonces, normalmente nos debería dar un contraste en términos de calidad de sonido entre... Ustedes sienten, hay una resonancia y entonces estamos cambiando el color en este trozo. Son pocos los trozos líricos en este final de concierto, entonces yo encuentro que hay que aprovecharles lo más posible. Bien, en términos de mano izquierda no hay nada especialmente complejo, ¿cierto? Bien, cuidar la afinación de eso. Y ahí vamos dentro de la respiración que haremos en 128 a preparar el cambio de posición a la primera posición, pero no hay nada especialmente complicado. En términos de fraseo, vamos apoyando si, sol, mi, re de nuevo, es decir, el segundo compás guía al tercero, luego re, aquí vamos a evitarlo un poco, re, sol, fa, y ahí es bonito si podemos hacer un color un poco menos. Mi, do, la, fa, 127, apoyado, mi, fa, sol, la, mi, la, si. Y queremos llegar a este compás 131, ¿no es cierto? 131 hasta este si, entonces después todo eso es creciendo y cuando vamos en 128 y 9 y 30 a tener siempre vamos a hacer el crescendo como en una escalera, ¿ya? Cada vez un poco más y como una respiración. Así, ¿cierto? Entonces, fa, sol, sol, la, dando importancia a la primera nota, quizás aún más que la nota larga después de la fa, sol, sol, la, mi, de esta forma. Bien, entonces, cuidemos todo eso. Piano, no acento, vibrado, menos, más, respiración, y ahí fuerte. Eso, en 130 cuando llegamos a eso, necesitamos cuidar la afinación de la extensión, pero también su expresión. A veces, cuando hay un cuarto de do así que tiene que ser muy expresivo, en una posición que es un poco incómoda, como la tercera, cuarta posición por ahí, para vibrar el cuarto de do, lo que hago es que simplemente no apoyo muy fuertemente el cuarto de do en la cuerda, y entonces lo dejo mover, pero de casi nada, de manera a figurar el vibrato. Si exageraba, como no estoy apoyado, daría eso, simplemente que lo controlo para que sea limitado.
Eso, y entonces ahí tengo otro tipo de vibrato para poder vibrar de manera amplia este cuarto dedo. Observemos un poquito la distribución del arco, todo el arco, gran arco, pero gran arco en el la posterior, y después ahorrando un poco, de manera a quedar en primer cuarto. Y tratando no dar un acento al la sostenido, porque claro, estamos recuperando todo el arco, pero no, sino que para guiar al si. Bien, aquí en este trozo tenemos realmente la mano derecha y el fraseo en general van a ser bastante similares a siempre lo que vimos en el tema, ¿cierto? Guiando, siempre la misma cosa, ¿cierto? Y siempre las dos semicorcheas, un poco más, con diminuendo hacia la corchea siguiente. Eso es una cosa, entonces eso no está especialmente complicado. Lo que sí nos complica es la mano izquierda, porque hay saltos en la mano izquierda, y entonces como hay saltos en la mano izquierda y que el golpe de arco así está bien a controlar aquí en la parte inferior, entonces tenemos tema también de sincronización. A ver, observemos el primer cambio, este sí que hay que estudiarlo a veces de DCBA, es decir, 131, si, mi sostenido, con la nota anterior, y la nota después. Eso tiene que ser absolutamente seguro, ¿ya? Entonces, nota de paso do, cuidado la afinación aquí, mi no demasiado alto, es que nos hemos acostumbrado a hacer mi sostenido, entonces es mi natural. Y luego aquí entre el re y el mi sostenido en 133, no hay nota de paso posible, no hay nada posible, hay que abrir la mano y caer en mi sostenido. Entonces aquí necesitan enseñar a su mano este salto, por lo tanto lo que pueden hacer es hacer así respetando el arco, es decir, re sostenido subiendo, abrir, visualizar el mi sostenido y caer en él. Muy probablemente al principio van a caer completamente al lado, pero en algún momento su cuerpo va a entender dónde es esta nota y entonces luego agregarán un poquito antes. Y traten, si bien el primer paso era sin ritmo realmente, cuando ya empiezan a agregar un poco antes, hagan bien en ritmo, es decir, pueden hacer lento, pero en ritmo, es decir, re, mi, como dos corcheas, ¿cierto? Y no re, mi, de esta forma, porque si no se acostumbran a un tiempo mayor para hacer el cambio y después cuando ya no tienen este tiempo mayor, entonces se confunden. Entonces, bien. Y luego agregando un poquito antes. De esta forma, y entonces van subiendo después, una vez que están seguros, van subiendo la velocidad de manera a tener este salto. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, notarán obviamente que 131 y 2 son similares a 133 y 4, entonces, un poco de tiempo de ganador, ¿no es cierto? De nuevo el salto en 135, nota de paso,
nota de paso aquí hacia la semiposición, es decir, hacia un si natural en 136, re, fa, mi, si, do, la. Y después bien verificar la afinación desde la primer dedo con el mi sostenido por el segundo dedo. Y ahí bien cuidar. Pueden ir jugando a hacer un poquito eso para acostumbrarse a esta semiposición. Y después el mi natural bien bajo, última nota de 136. Y de nuevo saltar, pero este salto en 137, este salto es menos complejo, ¿cierto? Porque pasemos a la tercera posición, pero se va a estudiar de la misma forma que estudiamos 133. Sol sostenido bien alto, estamos en 139, y re bien bajo, y sol sostenido bien alto, primera opción, nota de paso, y ahí de nuevo un cambio que sí o sí hay que estudiar al fin de 140, hay que estudiar con toda la rotación real del brazo izquierdo. De esta forma, ¿ya? Entonces, aquí la mano izquierda necesitan pasar un tiempo así, y ustedes ven, sin el golpe de arco, simplemente ligando las notas y en ritmo, en pulso muy bajo, necesitan de verdad tomar un buen tiempo para ir entendiendo cómo funciona la mano izquierda en este trozo. Bien, y entonces una vez que tienen eso, ya les queda solamente subir la velocidad, exagerando el fraseo, es decir, a partir de 130... Siempre. Siempre un poco de apoyo. Tara, pora, pora. Sol sostenido. Crescendo y siempre el mismo fraseo. Y entonces ustedes ven, si el primero tomaba poco arco, el segundo más arco, y ahí se puede escuchar una sombra de glissando antes de 141 para lanzarse después en 141. Bien, entonces eso necesitan hacerlo y van a darse cuenta en este proceso, a la velocidad a la cual lo toque ahora, se van a dar cuenta de que hay algunas notas que no quieren exactamente salir bien limpias. Generalmente son dedos que hay que sacar. Por ejemplo, esta sección, mi, sol, fa, sacar el cuarto dedo aquí al fin de 136, mi, sol, fa, eso está difícil. Y después, sacar y sacar. Entonces, cada vez que hay que sacar dedo, necesitamos hacerlo más enérgico cuando vamos lento, es sobrearticular, de manera a que después en la velocidad vaya perfectamente sincronizado. ¿Ya? Entonces, este trozo a la vez es complejo, obviamente, porque los saltos, porque la precisión, porque la afinación, etc. Y a la vez es simple porque globalmente el discurso musical es bastante simple y bastante transparente, al menos en esta parte. Bien, entonces llegan a 140 de esta forma y ahí eso les tiene que llevar cerca de la mitad, levantar el arco. Y en todo eso, entonces van a tratar de quedarse lo más posible cerca del primer tercio
del arco, ¿no es cierto? El primer tercio del arco va a ser nuestro punto, no ir demasiado al talón. Entonces, aquí empecemos a la mitad, estamos felices. Y entonces, ustedes ven, yo pasé de este punto de arco a este punto de arco en todas estas notas, es decir, hice mis círculos y para frasear un poquito, igual avancé un poco en el arco, pero muy poco. Y ahí voy a reavanzar un poquito. Y ahí. Y la idea es no pasar el primer cuarto, y de hecho mejor un poquito arriba del primer cuarto, porque eso después necesitamos un poquito de espacio, es el tema del principio. Entonces, si estamos... tenemos que retomar, lo que no va a ser muy elegante ni fácil a controlar. Entonces, mejor... Y a eso van a necesitar practicar esta transición. Contacto. Contacto. De esta forma. Bien, obviamente antes de ir jugando con el golpe de arco, van a experimentar con la mano izquierda. Entonces, es una escala. Bien cuidado de eso, sur, do. Semiposición. Eso, ya, entonces a este punto ya deberían haber entendido el tipo de golpe de arco, y entonces aquí lo más importante es bien sobrearticular la mano izquierda de manera a que sea perfectamente sincronizado, porque obviamente eso quiere desincronizarse y empezar a hacer... cosas así, entonces tiene que ser exactamente sincronizado, y ahí de nuevo vamos casando cuál es la nota que no se escucha perfectamente limpia. Ya es esta, entonces le voy a poner un falso acento durante un tiempito y después así se va a ir arreglando esta desincronización. Ahora, pequeños comentarios sobre este trozo. Llegamos fuerte. Eso es un piano, pero es un piano a tomar con relatividad, porque igual vamos a ir disminuyendo y pianissimo durante 6 compases. Entonces es un piano relativo, quizás un mezzo piano. Disminuyendo. Y ahí podemos ir tranquilamente. Ustedes ven, el Mendelssohn puso un tranquilo, entonces no es para realmente ir más lento, pero es para no apurarse. La idea de eso, yo tal cual como lo entiendo, no es de hacer algo virtuoso, no es... No es eso, es hacer sentir que estamos jugando, y entonces para jugar tiene que ser relativamente tranquilo. Es fácil, súper fácil. Eso debe ser la sensación, entonces no, así no. Es una risita este tipo de golpe de arco, ¿no es cierto? Entonces, bien ligero, bien tranquilo, como está indicado. Entonces estamos en disminuyendo. Siempre levantar antes de empezar el subiendo. Piano. Y ahí Mendelssohn es fenomenal porque él sabe que cualquier violinista que toca eso va a decirse, vamos a una vuelta de tema. Entonces, ¿qué pasa estilísticamente normalmente antes de la vuelta de un tema? Un ritenuto, ¿cierto? Y entonces dice, yo no quiero un ritenuto, y va a escribir senza ritardare. Y sabe también que tendremos a hacer un crescendo dentro de una subida, ¿no es cierto? Y entonces dice, no, yo quiero siempre ligero así.
¿Ya? Entonces nos dice, quédense así nomás. Y sin ritenuto. Ahora, si quieren agregar un poquitito de ritenuto eventualmente, así algo muy livianito, eso es posible, pero no vayan haciendo realmente un ritenuto porque es contrario a la orden o al consejo que nos dio Mendelssohn hace un par de siglos ahora, ¿ya? Entonces, siempre cuidando el lugar de arco para estar aquí. Y ahí bien controlar el contacto, ¿cierto? Eso, entonces esta parte probablemente es la más divertida de todo el final, hay que aprovecharla mostrando bien este carácter. Luego, en 147, ustedes notan entonces que tenemos exactamente el mismo elemento del principio, por lo tanto no voy a ir reexplicando todo eso, sino que en 160, si se acuerdan, yo les indiqué que dentro de la escala voy a hacer una diferencia que me va a ayudar para la memoria, entonces 160 es idéntico. Y ahí voy a ir haciendo un apoyo en el re, eso, ya que me guía a la otra escala. Ahora la otra escala, mismo sistema que entonces en 163, mismo sistema que 67, voy a tomar un poquito de tiempo al principio. Que tiene la ventaja y de hacer un poco de control para el pulso, un poco de control para la mano izquierda y nos permite ir volviendo bien a la extrema punta, ya que es como la otra escala, la queremos hacer a la extrema punta. Entonces, aquí hay que pensar en 162 a lanzar más el arco que la primera vez. Control. ¿Cierto? Y luego bien estudiar los cambios. Eso, y obviamente una escala así lo pueden estudiar ida y vuelta, con los mismos pedajes a la ida y la vuelta, es decir, 1, 2, y después 1, 3. Entonces ahí pueden practicar la escala y de hecho la pueden practicar como practican su escala normal, es decir, digamos de 2, 3 notas, 4 notas, 6 notas, 8 notas y todo el compás ida y todo el compás de vuelta. Entonces eso les va a ayudar, pueden practicar obviamente los cambios uno por uno haciendo ¿ya? Cada vez el cambio de posición, pueden practicar la articulación. Con varios ritmos, y entonces después lo que les aconsejo cuando van tocando relativamente a la velocidad es simplemente poner pequeños acentos en cada cambio de posición y en la última nota que es un cambio de posición de alguna forma también, ¿cierto? Eso, y después de un tiempo ya empiezan a borrar estos acentos y se queda simplemente la escala limpia como la deseamos.